Bienvenidos a No es Terapia. Soy Ana Karen Ortega, psicóloga y su host en este programa, un espacio diseñado para quitarnos las máscaras y tocar con nuestra vulnerabilidad, con la finalidad de generar encuentros reales que enriquezcan. Comenzamos. Hola psicoamigos, bienvenidos a este nuevo episodio con mi amiga Paola. Hola. Paola, a ver, les quiero como dar un poquito de contexto. Nos conocimos en un evento. Y tuvimos una plática como cool y fue como, ay, no te conozco, pero fluyó. Me caíste bien. Me caíste bien. Después, te invito a otro y ahí en ese evento tú dices como, tengo 2 hijos y de la nada para mí fue como, ¿qué? O sea, como que me impactó estás muy joven, pero como que te veía tan... O sea, incluso más relajada que yo. Y yo decía, ¿en qué momento? O sea, eres una mujer. Sí. Amiga, pues bienvenida. Te voy a hacer la palabra para que tú te presentes con mis psicoamigos y bueno, les cuentes un poquito de ti. Ok, muchas gracias por el espacio, amiga. Pues bueno, ¿por dónde empiezo? Mi nombre es Paola González. Yo nací en la ciudad de Monclova, Coahuila. Eso está en el norte, porque luego el nombre Monclova es como donde queda eso. ¿De dónde? Ajá. Es en Coahuila. Pues ahí empieza mi historia. Viví ahí toda mi infancia, mi adolescencia. Yo me vengo a vivir a la Ciudad de México a los 16 años. Y esto, bueno, a causa de que pues mis papás se separan. O sea, tienen una separación. Tengo una hermana menor que es 3 años menor que yo y tengo un hermano mayor que es 9 años mayor que yo. Entonces, él de hecho se queda en Monclova porque él forma su familia allá, tiene 2 hijos, tengo 2 sobrinos padrísimos, hermosos, pero bueno, él se quedó allá porque su esposa era también de ahí. Entonces, pues nada más nos vamos mi hermana y yo con mi mamá. Y pues bueno, o sea, realmente para mi mamá no era una ciudad desconocida porque de aquí es la familia de ella, mis abuelos, mis tías, mis tíos, primos, etcétera. De hecho, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a que cuando ellos iban, pues iban todos y se iban una semana a visitarnos y así. Era muy raro que nosotros viniéramos a la Ciudad de México porque era como pues la ciudad grande y peligrosa. Entonces nosotros estábamos muy acostumbrados a la tranquilidad. A la tranquilidad. Pero bueno, nos venimos para acá. ¿Cómo fue ese cambio para ti? O sea, ¿cómo tomaste? ¿Tú tenías que 18, 17 años cuando... 16 años. 16 años cuando se divorcian tus papás. ¿Y cómo fue en tu adolescencia, pues, ese cambio de vida? Pues sí, fue un parteaguas grandísimo porque, pues, había una dinámica familiar, ¿no? O sea, yo, la verdad es que tuve una infancia muy padre, muy bonita. Probablemente para mí en su momento era mi burbuja de color de rosa porque pues siempre vi a mis papás juntos, habían viajes, habían comidas, cenas, eventos, todo siempre fue en familia. Entonces a partir de esa separación y pues que aparte la familia también se separó en su totalidad, ¿no? Mi hermano se queda allá, nada más nos venimos mi hermana y yo, pues también dejar de ver a mi papá por un tiempo. ¿Tu hermano ya estaba casado en ese entonces? ¿O? Ya. De hecho en ese proceso mi hermano ya iba a tener a su bebé. Entonces también fue una de las razones por las que él pues, decidió también ya quedarse ahí y formar su familia allá. Entonces, pues el venirnos acá a la ciudad, las 3 solas, aparte era como pues, las 3 mujeres solas y con mi mamá. Ajá. Pues también fue dejar una vida, porque pues para mí todos mis amigos y todas las personas que conocía de toda mi vida, pues eran los que estaban en Monclova. Y bueno, o sea, como que siempre, te platico, porque siempre como que me ha gustado el cambio, me ha gustado como que conocer y moverme de lugar. Yo creo que ahí fue donde más descubrí pues ya ni modo, o sea, pues estás acá, o sea, probablemente, por ejemplo, mi hermana sí tuvo como una etapa en la que dijo, no, yo me regreso y yo no quiero estar aquí, no me gusta estar aquí. Se regresa ella 2 años. De hecho, mi hermano pues es el que la recibe. Mi hermana se va. Entonces, para mí, la vida en la ciudad fue mi mamá y yo.
Ok, o sea, tú llegas con tu hermana, pero tu hermana decide... Sí, mi hermana tenía 13 años y se regresa. Entonces ella tiene 15 años cuando regresa otra vez acá. Okay. Yo tengo 18. ¿Tu hermana, qué fue lo que la hizo, por ejemplo, a ella regresar? O sea, de que, siempre no... Pues su vida, o sea, bueno, sí, como mis amigas. O sea, ya tenía yo una vida, ya tengo mis amigas. Como que mi hermana es más aprensiva con esos temas, como no le era tan fácil soltar. Y pues yo, para mí fue como, bueno, pues ya ni modo. O sea, ya se quedaron allá. Los tengo, o sea, realmente hoy en día son personas que actualmente siguen en mi vida, entonces pues como que siempre tuve ese pensamiento de pues si son mis amigos y si son personas importantes para mí, yo soy importante para ellos, pues ahí van a estar. Y realmente sí han sido personas que siguen estando. Okay. Entonces, pues ya, nos venimos para acá. Yo tengo una vida así de mamá, hija. Mi mamá tiene una pareja, entonces pues también ella como que empieza a tomar su camino, o sea, como pues salir con su pareja, hacer sus cosas, y pues yo también, ¿no? Entonces como que hubo ahí un poquito de, ¿cómo te diré? No fue desatención, pero sí fue mucha libertad. Entonces yo tenía... y es que la vida te cambió, o sea, totalmente, porque de estar en un sistema familiar de mamá, papá, tus hermanos, sí, y tu mamá o sea, pues de tenerle que brindar atención a más de un hijo, sí, de repente, y con esposo aparte, o sea, de repente sí, era nada más tú. Sí, y bueno, ya grande, ¿no? O sea, ya como más independiente, y que yo también pues ya tenía más inquietudes de, bueno, o sea, me puedo ir yo sola a la casa de la amiga, o tú no te preocupes, o sea, tú vete, yo me hago de comer, o yo pido algo de comer, o cosas. Entonces, justo en ese proceso, pues entre las salidas y los amigos y los conocidos y las fiestas, conozco al papá de mis hijos. Entonces, pues bueno, se inició una relación. De esa relación, fue corta, o sea, realmente era una relación muy corta. Y cuando yo pues me entero que estoy embarazada, pues llevábamos 6 meses. 6 meses. 6 meses de conocernos. Entonces, pues bueno, o sea, realmente el enterarme, te voy a contar algo porque fue muy, muy, muy chistoso. O sea, yo me negaba totalmente de que yo estuviera embarazada porque pues seguía teniendo mi regla. Entonces, cuando yo llego directamente, o sea, yo no fue como, me voy a hacer una prueba o voy a investigar, o sea, voy a ir al ginecólogo. Y ya, y seguramente me va a decir algo que ya para quitarme esta inquietud, porque mi mamá era la que más me insistía en que yo podía estar embarazada. Entonces yo era como, ¿qué te pasa? Obviamente no, o sea, yo tengo mis cuidados y nunca, o sea, no ha habido una ocasión en la que yo identificara de que, sí, seguramente, probablemente fue este día. Nada, no tenía ni la menor idea. Llego al ginecólogo y en el ginecólogo, así, literal, siéntate, te voy a hacer un ultrasonido, tienes 2 meses, 5 días. Y yo, ¿qué? Entonces, pues, cuando vas al ginecólogo y te hacen un ultrasonido, pues estás viendo en la pantalla. Evidentemente yo en mi vida había ido a un ultrasonido, entonces no identificaba lo que estaba pasando en la pantalla. Y pues, cuando es un feto de muy pocas semanas, pues nada más se ve como un frijolito. Entonces, me acuerdo inmediatamente que cuando puso el aparato en mi estómago y todo, y que mi mamá ve la pantalla, lo primero que hizo, me volteó a ver y me dijo, sí. Y yo, ¿qué está pasando? Entonces, pues bueno, en shock, o sea, totalmente en shock, me senté, me puse a pensar. De hecho, no nada más iba con mi mamá, iba con la mamá o sea, bueno, la abuela materna de mis hijos. Entonces, pues las dos así, ¿no? Pensando en, pues, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué quieres? Y pues se hicieron preguntas, o sea, para, pues, tener más información de qué podría pasar si hacíamos esta, o si tomábamos este camino, o si el otro. Entonces, pues sí fue como, o sea, yo tenía la ignorancia de que pues sí, o sea, si hago esto,
me va a pasar lo peor y no, yo no puedo, y también creo que mucho de mis valores fue lo que me llevó a decir, pues, me aviento. O sea, es la consecuencia de tus actos y pues hazte responsable. Entonces, pues bueno, también con esta etapa de la relación, pues fue como, no, si no pasa nada, o sea, juntos, no pasa nada. Entonces... Pues, que además estabas, o sea, en una etapa, 6 meses de conocerlo, era enamoramiento todavía. Sí, probablemente sí. Entonces no pasaba nada, ¿no? O sea, para todo era como juntos hasta el fin del mundo. Uh-huh. Y pues sí, saliendo de ahí, se hablaron las familias, como bueno, pues tan chavos, yo tenía 17 años, él tenía 18 años, entonces pues los dos en la escuela, o sea, era como pues, ¿qué va a seguir? O sea, también se tiene que hacer responsable. Su familia era muy, pues no puedo decir que a la antigua, pero sí, tenían este pensamiento de, bueno, él ya se va a trabajar y tú a tu casa, ¿no? Así, hacerte responsable del hijo. Entonces, de ahí empieza todo, ahí empieza a partir todo, ¿no? Él se va a buscar trabajo, empieza a trabajar a los 18 años. Probablemente que no es una etapa o una edad en la que un hombre comúnmente empieza a trabajar tan temprano, porque pues está estudiando o está en la fiesta. Se convierte en padre de familia. Sí, o sea, ya tiene que ser un hombre. Ajá. Entonces, pues también empieza como a ver en este proceso de... Pues ya tenía yo 2 meses, entonces los siguientes 7 meses, a conocernos más, porque se decide vivir juntos. O sea, así de noche a la mañana, bueno, pues ya, hay que estar juntos para compartir esta etapa. Y ¿te vas a vivir con él cuando estás embarazada? Cuando estoy embarazada. Okay. Entonces estamos viviendo juntos. Pues yo creo que nunca terminas de conocer a la persona, pero sí realmente en esa etapa pues pude conocer más de lo que yo podía ver en lo bonito y en lo bueno que para mí era lo único que existía de su parte, ¿no? O sea, pues que habían peleas, que habían diferencias, que habían encuentros, que habían desencuentros. Entonces, y pues bueno, uno en una etapa súper emocional y hormonal y que pues obviamente lo único que yo quería era pues su respaldo y su apoyo. En ese momento como que yo no entendía por qué él no podía como sentir lo mismo que yo, ¿no? O sea, porque la realidad es que yo creo que cuando uno es mamá y que tienes a tu ser humano en tu pancita, es diferente a lo que sienten ellos. O sea, siento que ellos, no sé si toman ese cariño o ese encuentro hasta que nacen, ¿no? hasta que lo ven, hasta que se hace realidad. Entonces yo pues mientras esto se iba formando dentro de mí, para mí ya me había caído el 20, o sea, yo ya sentía todo, yo ya me sentía mal, yo ya lo estaba esperando, o sea, eran muchas cosas que pues yo sentía esta necesidad de que él también lo sintiera, ¿no? Porque también probablemente había como una cierta libertad que todavía él tenía de, pues yo sí todavía me salgo, me doy mis escapadas, voy con mis amigos. Pues para mí ya era como, no, o sea, yo ya tengo que ser responsable y tengo que estar aquí cumpliendo hasta con mis cuidados. Uh-huh. O sea, medicamentos, cuidados, horarios, etc. Entonces, pues... ¿Cómo cambia tu vida? O sea, tienes 18, te haces mamá, o sea, ¿cómo fue ese brinco? Pues ¿qué sentiste en todo eso? Siento que fueron muchas emociones, o sea... Pues a esa edad, obviamente, todavía ves a tus amigos saliendo y haciendo muchas cosas en la escuela, viajando, probablemente pues empezar a concretar como ciertas cosas que era un escalón a su vida, pues, no sé si laboral todavía, pero sí de ir construyendo su vida. Y pues para mí me movieron todo, ¿no? O sea, de hecho, cuando te platicaba que pues se vieron como opciones, o sea, mi mamá pues en algún momento me dijo de que, Pau, o sea, la escuela, tus planes, tú querías hacer esto, tú querías viajar acá, o sea, todo lo que tenías, ¿no? Y probablemente en ese momento pues no lo quise, o sea, no lo vi,
Para mí era, yo quiero esto y lo voy a abrazar. Uh-huh. Entonces, creo que no me pesaba, o sea, lo disfruté. La verdad lo quería. Y tenía esa ilusión, o sea, yo tenía esa gran ilusión de que quiero ser mamá. Pero pues obviamente tampoco veía como todas las adversidades que se iban a presentar, porque pues no es cualquier cosa, no es cualquier decisión, es una responsabilidad grandísima. Cuando nace Vale, pues todos los miedos que te invaden de que pues no sabes hacer nada. O sea, yo la verdad ahí me dejé guiar muchísimo por la experiencia, por ejemplo, de mi mamá y de la abuela de mis hijos, su abuela materna, pues en cómo cargarla, en cómo vestirla, en cómo bañarla. Y pues para mí era ir aprendiendo algo nuevo que me gustó, o sea, me encantó. Pero pues también está el lado oscuro, que son desveladas, que es mucha frustración, porque no sé, o sea, si tu bebé llora y en ese momento, pues, con 2, 3 meses no habla, pues no sabes qué hacer, y yo me sentía muy incapaz, o sea, no, decía, yo, ¿cómo le hago? O sea, mi mamá seguramente sabría qué hacer, yo no sé qué hacer. Entonces, pues sí me dejé como también guiar muchísimo por estas dos personas que pues ya eran mamás y que me podían ayudar o saber cómo hacerlo. Pero me encerré. La verdad es que también usé como todo ese tiempo en enfocarlo en mi bebé. O sea, realmente no me inquietaba ya en ese momento salir o hacer otras cosas. Probablemente ver a mis amigas, o sea, a mis amigas más cercanas, y que pues también les daba ese interés, inquietud de irme a ver, de conocer a mi hija, de estar conmigo. Y pues algo mucho más tranquilo, ¿no? De, bueno, vamos a comer, vamos a desayunar, te vamos a ver a tu casa, sí. Y pues ya, Vale teniendo 1 año, yo me embarazo por segunda vez. Por segunda vez. Entonces, aquí pues fue un poquito diferente el sentimiento, porque bueno, para mí pues yo ya tenía una familia, ¿no? Entonces era como, pues ya nada más a dar la noticia. ¿Tus papás cómo reaccionaron, por ejemplo, en el primero, con Vale? Bien, o sea, sí, digo, siempre quisieron como que yo viera la realidad, ¿no? O sea, no va a estar fácil, Pau, o sea, sí, ahorita estás emocionada y tienes a esta pareja contigo, pero, o sea, vienen cosas, ajá, ¿no? O sea, y hay que saber manejarlas. Pero también, o sea, como que respetaron tus decisiones, ¿no? O sea, no fue como que se les partió el mundo, ¿o sí? Sí, no, siempre me han apoyado. En cualquier cosa loca o lo que sea que yo quiera hacer, siempre me han apoyado, y creo que más bien lo tomaron como, pues sí, que se haga responsable. O sea, ella misma lo está diciendo, entonces que se haga responsable, pero con todo, ¿no? Sí, vamos a estar ahí, vamos a estar para acompañarla, orientarla, aconsejarla, pero pues ya, o sea, la decisión está tomada. Ok. Y ahorita con el segundo bebé, entonces, ¿cómo te fue? Ahí sí, no sé, o sea, al año de Vale yo pues ya empezaba como a pensar, ¿no? Otra vez, o sea, como que, bueno, o sea, viendo la escuela, pues ya estaba más grande, entonces como que me daba más espacios de hacer ciertas cosas, entonces como que ya estaba yo empezando a maquinar otros planes, ¿no? O sea, de, bueno, y si mi mamá y también su abuela materna me ayudan a cuidarla, pues entonces yo puedo salir a hacer esto y me da tiempo de hacer esto y así. Entonces sí, el hecho de saber que estaba embarazada otra vez, y que aparte pues, o sea, te embarazas y es una etapa de 9 meses, entonces empezar otra vez con cuidados, y de hecho con cuidados creo que más específicos, porque yo acababa de, pues como que de volver, o sea, pues el cuerpo de la mujer de un embarazo tarda un tiempo en volverse a otra vez acomodar todo, hormonal y emocionalmente también. Entonces, pues, o sea, volver a esa etapa
pues fue complicada emocionalmente, sí me costó un poquito más. Igual Noé fue como complicado porque yo teniendo 6 meses ya yo ya quería como que entrar en labor de parto, entonces iba a ser un bebé prematuro. Entonces tuve que estar súper en reposos, con medicamentos, con inyecciones, ya no podía cargar a mi otra bebé, entonces, o sea, ya no podía cargar a Vale, entonces pues también era como ese desapego de que pues ella me necesitaba, ¿no? Me claro, pedía, porque ella todavía era bebé. Era una bebé, me pedía abrazos, entonces fue complicado, o sea, fue como un embarazo complicado. Y paralelo a lo complicado con el proceso, pues también en la relación. Entonces, pues ya empezaba yo a notar como cosas que pues a mí ya no me estaban gustando, que yo ya no estaba a gusto, pero pues ya estaba dentro de la misión, entonces pues era como pues vamos a darle, o sea, va a haber mejora, va a haber algo que bueno, va a pasar, esto va a pasar y que igual es justamente otra vez la etapa en la que pues tú estás así y pues ya mucha responsabilidad, ¿no? 2 hijos, etc. Entonces, nace Noé, bien, sano y salvo. ¿Fueron natural los partos? No, Valentina fue natural, Noé fue cesárea. Entonces también fue diferente el proceso de recuperación. Y saliendo de mi segundo bebé, bueno, inicialmente nosotros vivíamos con los papás del papá de mis hijos. Entonces, pues había un ambiente, ¿no? Había una convivencia con la otra familia, porque pues nosotros éramos una familia y había otra familia que pues eran sus papás, sus hermanos. Personas increíbles, personas que a mí siempre me recibieron con todo el amor y el apapacho y como si fuera su hija. Uh-huh. Pero pues es complicado no estar tantos en una casa, entonces pues en ese momento cuando nace Noé se decide que bueno, ya, los 4 a una casa. Yo tenía ya para ese entonces 20 años, entonces ya tenía 20 años, tenía 2 hijos y pues a vivir solos, ¿no? O sea, a ser independientes y responsables. Algo que yo siempre aplaudí fue que su papá siempre fue muy responsable en la parte pues, monetaria, o sea, él trabajaba para tener absolutamente todo en casa en orden, o sea, nada que faltara, nada que se pidiera ni siquiera, o sea, todo estaba bien. Pero bueno, pues, o sea, no nada más era eso, ¿no? Entonces también era como un ambiente familiar que ya se volvió más, privado. Entonces, pues cuando se inicia como esa nueva fase, o más bien, o sea, esa etapa, pues ya era yo a afrontar cosas solita, ¿no? Porque pues probablemente tenía como a mi mamá cerca, aparte nos vamos a vivir lejos, o sea, lejos de donde yo estaba acostumbrada a salir y estar con mi familia, con mis amigos, por su trabajo. Entonces, pues realmente era un fraccionamiento y ya, esa era mi vida, o sea, vivir en ese fraccionamiento, estar en casa, cuidando a mis 2 hijos, mientras él trabajaba. Uh-huh. Y yo en su momento no lo vi como, pues, malo, o como que algo que me estuviera perjudicando, al contrario, ¿no? Pues estás aquí, tienes el tiempo de la vida y te dan todo. Ajá. Pero sí llegó un punto en el que yo me empecé a frustrar, porque necesitaba, pues, hacer algo, o sea, por mí. Porque necesitaba sentirte más algo, o sea, más útil, o sea, más tú, más yo. O sea, como lejos, que no fuera nada más tu única identidad ser mamá. Exactamente. O sea, y porque probablemente a veces cuando eres mamá, no sé si yo quiero pensar que en cualquier etapa, si tengas 20, 30, 40 años, pero pues te llegas a perder tú, o sea, ¿no? En lo que tú necesitas, en lo que a ti te gusta, en tus necesidades. Y en esa etapa, pues yo ya llevaba con Noé, con Vale, o sea, siendo mamá
full, 100%, o sea, mi rutina era despertar, desayunar, limpiar una casa, hacer la comida y todo, y pues para mí era muy bonito, o sea, era muy cómodo. Pero siempre, así, casi, para irme a dormir, era como, ¿y luego qué más? O sea, ¿qué hice hoy por mí? A veces, pues, ni siquiera tienes tiempo de pintarte las uñas. Probablemente soy muy vanidosa, entonces sí trataba siempre de estar arreglada, bañada, peinada. Pero ya, o sea, no salía a un lugar a disfrutar eso que me había tanto arreglado o a generar algo, no sé. O sea, sí hubo un momento en el que me sentí muy, muy estancada. Entonces, pues también venía esta parte de que, pues no, o sea, ¿para qué haces tú algo si aquí tienes todo? Entonces, pues bueno, empiezan los temas y las más diferencias en que, pues yo no podía estar a expensas de eso, porque ¿qué iba a pasar el día que yo ya no quisiera estar ahí? Y pues bueno, este pensamiento también empieza porque pues ya hay muchas diferencias, ya hay muchos encuentros, ya hay pues el pensamiento de que la relación no está bien, o sea, que no es sana, que no, y de hecho, pues el hecho de tener a dos personas de por medio en un ambiente, en una casa, en un hogar, pues se vuelve más complicado, porque tú procuras o tratas de ocultar todo como eso el malo. conflicto que hay entre tú y tu pareja. Y es imposible a veces. Entonces, pues también, o sea, pasaba que veníamos de familias con educaciones diferentes, con valores diferentes. No estoy diciendo que los de él fueran malos, ni tampoco que los míos fueran los mejores, ni tampoco que él fueran los mejores, ni los míos los malos. Pero sí, yo sabía desde un principio que habían muchas cosas que no empataban. Entonces, pues era como una lucha, y era una lucha de poder todos los días. Todos los días, en su personalidad, la mía, en su manera hasta de educarlos. ¿Qué era lo que tú sentías que no empataba? Pues en la comunicación. O sea, yo procuraba ser muy relajada, muy paciente, muy sumisa en muchas cosas, con tal de que yo, sabiendo que él tenía un carácter más fuerte, de que él podía explotar, de que él se podía enojar, de que él podía aventar, pues que no trascendiera a que pasara eso. Entonces yo siempre trataba como de... Y pues eso era frustrante, ¿no? Porque pues, o sea, realmente yo no estaba tampoco defendiendo lo que yo sentía o lo que yo pensaba, con tal de evitar un problema. Uh-huh. Entonces cuando ya se detona el que ya estoy harta, o sea, voy a dejar de callarme, voy a dejar de dejar pasar las cosas, de ser tan pues tranquila, más bien prudente, pues empiezan las peleas más fuertes. O sea, porque pues también empieza como el ya no me voy a quedar callada, ya te voy a decir lo que pienso, pero ya te lo voy a decir gritando, ya te lo voy a decir, pues no, igual y no de la forma más respetuosa, pero yo pues también empecé a notar como esa, por defenderme, pues es el lado más oscuro mío, o sea, lo peor, así, la peor versión de mí. Entonces, pues ya no, o sea, ya era nada, o sea, en nada estábamos de acuerdo, o sea, para comer ya no estábamos de acuerdo, para salir a un lugar ya no estábamos de acuerdo, para la música ya no estábamos de acuerdo, o sea, era todo, pero creo que eso siempre estuvo, y más bien yo no lo quería ver, o sea, siempre estuvo como pues no había compatibilidad, pero pues por en su momento verlo como, bueno, me gusta, me la paso bien, aunque no me guste que haga esto y no sé qué, en su momento pues yo no lo quise ver, o sea, como que siempre lo quise justificar. Y siempre quise justificar sus actitudes y sus acciones. Conmigo o con las personas. ¿Qué era lo que te llevaba a justificar? Que mis papás, por ejemplo, se dieran cuenta. O sea, ¿qué sentías si tus papás se daban cuenta que tu matrimonio no iba bien? Que pues aunque no estuvieran casados, eran un matrimonio. Uh-huh. Pues no sé, un mal de miedo. Como de...
o sea, como que yo quería que vieran que estaba haciendo las cosas bien, o sea, que mi decisión había sido la correcta. De hecho, cuando yo les doy la noticia a mis papás, para ellos fue un shock, porque o sea, de verdad me dijeron, ¿por? Pero se llevaban bien, o sea, yo los veía súper bien, o sea, tú venías aquí y nunca te quejaste, nunca dijiste nada, no, nada. Ellos se dan cuenta que sorprendidos. Yo pensaba, o sea, que yo vivía tranquila. Y probablemente también eso viene de un defecto muy grande mío, que yo suelo guardarme las cosas. Muchísimo. O sea, me cuesta muchísimo comunicar las cosas. Me cuesta muchísimo pedir ayuda. Me cuesta muchísimo pensar en que alguien más sepa mi situación por, no sé, sentirme juzgada o sentirme apartada. Y más porque pues yo obviamente también había crecido con una educación o idea de que, bueno, mis papás estuvieron juntos. A pesar de que ellos se habían separado, yo nunca había visto como algún maltrato, alguna discusión, alguna pelea. Al contrario, o sea, también siempre tuve como esta figura paterna de que, pues, tipazo. O sea, con mi mamá la trató bien, le daba todo. O sea, mi mamá era la más consentida, era la señora de las lomas. Entonces, pues yo no sabía cómo controlar lo que estaba en casa. Y probablemente era lo que más me afectaba emocionalmente, de que yo nunca, no lo conocía, desconocía todo lo que pasaba en mi casa, y por lo mismo no sabía cómo comunicárselo a mis papás. O sea, yo estaba indispuesta en decirles todo lo que pasaba. Porque también probablemente iba a pasar de que, pues, no sé, como que tratas de cuidar a tu pareja, ¿no? En que no sepan esto porque seguramente les va a caer mal, o ya no lo van a querer. ¿Y qué tal si no lo dejo? Y bueno, eso es algo que me han llegado a decir, como ¿qué tal si no lo dejo y ya le agarraron odio, ¿no? Sí, ya no lo reciben bien. Entonces, pues también, o sea, y también pues sí, era eso, o sea, como que mi pensamiento era, pues es el papá de mis hijos, o sea, no lo voy a exponer así. Entonces, pues eso fue, o sea, como que yo justificar, probablemente no sé si él tenía cara así de que está odiando al mundo en una comida familiar, y que me preguntaran, oye, ¿por qué está así? Y yo, no, pues es que está súper cansado, porque ayer el trabajo, porque el trabajo un buen y así. O sea, siempre buscaba la forma de no perjudicarlo. Ajá. Y también yo no perjudicarme, entonces pues todo está bien. Ok, pero qué cansado. Ay, sí, es exhaustivo, muchísimo. O sea, es ahí donde pues también como que te pones a ver y estás viviendo dos vidas, o sea, porque no, o sea, aparte de que no quieres afrontar lo que te está pasando, y justamente como no lo afrontas, no lo trabajas, o sea, te estás descuidando en todos los sentidos. Pues para mí sí fue muy complicado salir de eso, o sea, de esa película, de esa novela, sí fue muy, muy complicado. O sea, la realidad es que yo sé que lo llevé hasta donde yo quise. ¿Cómo fue que entonces tomas la decisión de terminar la relación? ¿Qué pasó en ti que dijiste ese momento? ¿Cómo fue el proceso? Pues como que habían momentos en los que yo pasaba algo. Él viajaba mucho. Entonces en esos viajes, y que yo estaba sola con mis hijos, estaba tranquila. O sea, una semana y yo estaba muy tranquila. Entonces, pues también, o sea, era independiente hasta cierto punto, porque bueno, yo podía agarrar a mis hijos, mi carro, y me iba y regresaba, y si ellos tenían que llevarlos a la escuela, yo los llevaba, tenían que comer, yo hacía la comida. Te voy a poner un ejemplo, o sea, cargar un garrafón, porque no lo voy a esperar a él, lo voy a hacer yo. Entonces me empecé a dar cuenta que pues podía sola hacer mis cosas. Y que pues eso pues ya a mí ya no me tenía contenta, ya no me tenía en paz. Fuera de que yo siempre, o sea, como que siempre he tratado de cuidar de que si algo que no me tiene en paz o no me da paz, pues no es bueno, o sea... Ahí no es. Ahí no es. Sea una relación, sea un trabajo, sea una amistad, lo que sea, no. Entonces, pues yo sentía paz sin él. Y en uno de los viajes
que él hace, y regresa, pues fue así, o sea, de la noche a la mañana, o sea, era una decisión que yo ya había procesado, también había sido un duelo que yo ya había pasado durante la relación, porque pues todas las lágrimas que pude haber derramado, todos los enojos, todas las tristezas, decepciones que yo había pasado, había sido sobre la relación. Entonces, cuando yo decido esto, yo ya estaba firme, yo ya estaba decidida, yo ya estaba consciente probablemente de que ya no quería estar ahí. Pero pues también, o sea, sabía que iba a tomar, o sea, me iba a aventar al precipicio porque pues tampoco sabía lo que venía. Y dentro de la relación pues también había habido como ciertos comentarios en el que, pues, ¿qué iba a hacer, no? Yo sola, o qué iba a hacer con 2 hijos, o sea, ¿cómo le iba a hacer? O sea, no iba a poder, no había forma. Entonces eso me había detenido mucho tiempo. Pero justo cuando yo empiezo a ver que sí, claro que sí puedo, claro que sí sé, claro que hay un mundo afuera, pues ya, o sea, lo que me depara el destino, pero ya voy a tomar esta decisión. Entonces... Pero todavía no trabajabas antes de tomar esa decisión. No, todavía no trabajaba. O sea, no había tenido un trabajo como formal. ¿Y ya le habías comentado a tus papás como me quiero separar? No. No, o sea, ¿tus papás supieron hasta que te separaste? Ok. ¿Y tenías algún colchón de dinero? O sea... Sí, en ese momento, o sea, bueno, tenía como... No, era un trabajo realmente, yo lo tomaba como un hobby porque era como muy esporádico. La familia de él tiene un rancho en un pueblito mágico donde se rentaba la cabaña. Entonces yo aportaba el ayudarles a que esa cabaña se rentara, publicándola en redes sociales, en grupos de redes sociales. Entonces yo administraba realmente toda esa logística para que se rentara, para que hicieran un depósito, para que esto. Entonces, pues de eso había una comisión para mí. Entonces, para mí era como siempre como justo como de una u otra forma estaba este respaldo de pues tú no necesitas nada y todo aquí está, o sea, tú puedes hacer y deshacer en casa con tus hijos, pero aquí está el dinero. Pues todo ese dinero sí se fue como guardando. No sé si tanto como inconscientemente pensando en mi decisión, pero sí pues porque yo lo cuidaba. Ajá. Entonces, tomo la decisión. No fue fácil porque no fue mutuo, o sea, no fue un acuerdo mutuo. O sea, fue luchar con mi decisión y con lo que... ¿Tenías pensado a dónde te ibas a ir o si le ibas a pedir que tú te quedaras en la casa o...? Probablemente eso no lo contemplaba como en mi plan, porque no había plan. O sea, te lo juro, para mí era que pasé, o sea, yo nada más quiero salir de esto. Ok. Entonces, como que en el proceso, pues fue obviamente, pues tú te quedas, yo me voy y yo me quedé en mi casa. O sea, probablemente con la tranquilidad de que, pues, ok, mi casa, mis muebles, mi vida. De hecho, en el fraccionamiento donde yo vivía, pues ok, aquí yo estoy, mis hijos están bien, tranquilos, su escuela, o sea, no tenía como que hacer un cambio radical en su rutina, ni en la mía. Pero bueno, pues él se retira de casa y pues ya empieza otro proceso. O sea, justo viene esta aventura de lo laboral que yo no conocía. En ese tiempo, yo decido, o sea, para mí era como voy desde cero. Entonces, cierro mis redes sociales, abro otras, pues todo para mí empezar a renovarme. Y súper chistoso, me busca un amigo con el que yo había trabajado teniendo 16 años en campamentos, siendo staff, o sea, cuidando niños. Que voy a hacer un paréntesis, que ahí pues yo me daba cuenta que me gustaban los niños, o sea, que yo disfrutaba estar con los niños, entonces... ¿Tú pues, sí sabías que ibas a ser mamá en algún momento? Sí, totalmente. Entonces, ahí trabajando con él, bueno, nos conocemos en esa etapa, yo ya tenía 24 años, o sea, cuando yo decido separarme, tenía 24 años, Valentina tenía 5 años, Noé tenía 3 años, entonces...
este amigo que te comento me envía un mensaje como de, oye, ¿por qué me borraste de Facebook? Y yo, no te borré. Abrí otro, te agrego ahorita mismo. Oye, ¿cómo has estado, amiga? Oye, ya vi que tú rentabas, de hecho, una cabaña en tal lugar. A ver cuándo puedo hacer uso de ella, te la rento, porque ya tengo una empresa de campamentos y me gustaría. Y dije, ok, me dice, ¿tú qué haces? O sea, bueno, entre la plática sale como, bueno, pues yo ya estoy solita con mis hijos, bla, bla, bla. Oye, ¿no te interesaría trabajar en la empresa? Tengo un socio, podemos platicarlo. Me invita a un evento de su empresa, porque pues yo también iba con una idea como de, pues yo no quiero ser staff, o sea, bueno, ya esa etapa ya la pasé, o sea, no quiero ir a cuidar ahí niños y así, pero me invita y me dice, yo quisiera invitarte, pero a ser parte del equipo administrativo. Uh-huh. Y yo, ok. A ciegas, amiga, o sea, creo que todas las decisiones que he tomado en mi vida ha sido como, pues ya, a donde me lleve el viento. O sea, era más como, necesito trabajo, esta es una oportunidad que se está abriendo, la tomo. Sí, ni siquiera sé qué va a pasar, qué voy a hacer, pero bueno, me tendrán que explicar. Entonces, en esa reunión, de hecho me invita a un evento, después me invita como a una carne asada en su casa para que conozca a su socio, y lo conozco. Pero bueno, algo muy social, ¿no? Es como, hola, yes. Y pasa ese fin de semana, el lunes me escribe su socio, bueno, hablamos y me dice, Pau, vamos a tener una entrevista, pero bueno, algo muy, muy casual, en un café, platicamos, y pues para conocerte. Entonces yo llego, platico, siempre, como que, pues, dentro de mi speech, pues tiene que estar, yo soy mamá, tengo 2 hijos y bueno, esta es mi experiencia. Realmente yo llegué así de, no he hecho nada, pero bueno, quiero aprender, quiero conocer, etc. Y me dijo, va, o sea, claro, la oportunidad está. De hecho, pues, bueno, no va a tener que ser como un trabajo como los de siempre o con esta formalidad de lunes a viernes en una oficina, de un horario a este horario. Solamente vamos a necesitar que estés este día en la oficina para seguimientos, para también capacitarte, etcétera. Pero lo demás lo puedes hacer desde casa. O sea, sí se puede. Entonces, así empecé. Yo empecé como en la área comercial, que también puede ser algo que a mí siempre, o sea, ahí obviamente descubrí que sí, que me gustaba, que me sacaba también de mi zona, que también era un reto, porque pues empiezas a afrontar un buen pues no sé, de inseguridades, de miedos, de que tienes que irte a vender con una persona, también tú o sea, tú te vendes como persona, de brindarle esa confianza, sea de lo que sea que estés vendiendo. O sea, sea un servicio, sea un producto, pero tú estás ahí dando la cara por lo que quieres que la otra persona te compre, ¿no? Entonces, a mí me encantaba irme a las citas, estar ahí, hasta por el chisme de, ay, sí, hola. Y que además fue un cambio también muy drástico, porque de estar en tu casa, nada más dedicada a tus hijos, de repente. Sí. La verdad es que gracias o sea, yo poder tomar también ese paso fue mucho del apoyo y el respaldo de mis papás. Porque pues mis hijos pequeños pues necesitaban obviamente a alguien que estuviera ahí dándoles atención mientras yo no estaba. Entonces pues para mí las únicas personas de mi confianza eran mis papás. Y entonces ellos también empezaron a apoyarme con esta rutina de, bueno, nosotros los llevamos a la escuela, los recogemos, esperamos a que tú regreses del trabajo, no te preocupes, tú vete con calma, ve y explora y aprende. Entonces, siempre, pues, o sea, sí tan siquiera iba tranquila, ¿no? O sea, porque probablemente, no sé, o sea, que hay mamás que, pues, también tienen que recurrir, no sé, a una guardería o con una persona ajena, o sea, yo sí tenía como esta tranquilidad de que iban a estar con mis papás mientras yo iba a ver qué onda conmigo y con la vida. Entonces, pues ahí empieza mi Aprendí muchísimo
me afronté a muchísimas cosas también, porque pues laboralmente, o sea, me encontré con frustrarme, con es que yo no sé hacer esto, pero pues bueno, o sea, tenía que aprender o la vida me ponía en que lo tienes que hacer. Entonces, que fue el primer escalón de siguientes trabajos que tuve, donde también seguí aprendiendo y seguí explorando y autoconociéndome demasiado. Porque aparte, o sea, pasaba algo que yo de pasar a los eventos o los campamentos, mi siguiente trabajo fue de diseño de interiores. Ok. Entonces, era una industria completamente diferente, tratando con diferentes personas, en diferentes servicios, pero bueno, en el área comercial. Entonces yo, pues mientras estuviera ahí, estaba feliz. ¿Qué se eliminó cuando rompes esta relación con el papá de tus hijos? O sea, ¿qué se eliminó en ti? Pues más bien que obtuve, o sea, tenía mucha libertad, o sea, me sentía libre. Me sentía libre y también me empecé a conocer. Porque yo me había olvidado completamente de Paula. O sea, yo no sabía ni para dónde ir, ni qué quería, ni qué me gustaba. O sea, si me preguntabas en ese momento de qué quieres hacer o qué te gusta hacer. De hecho, en las primeras como pláticas o entrevistas que tenía de mi primer trabajo, pues yo nada más hablaba de mis hijos. O sea, como, o sea, es que yo lo hago por ellos. Y es que yo vengo a trabajar por ellos. Y hubo un momento en el que me dijeron, pero ¿y tú? O sea, ¿tú qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué más quieres hacer? ¿Qué más quieres viajar? O sea, ¿qué quieres? O sea, porque yo me enfocaba como, yo quiero hacer esto para una casa porque yo quiero esto. Todo lo veía en mis hijos. Entonces, siempre era como pero ¿y tú qué quieres? O sea, hoy te digo todo lo que quiero y obviamente sé que en ese plan de vida van ellos, obviamente van ellos, pero pues también sé que yo tengo que estar bien, o sea que yo soy la base para que ellos puedan estar también bien y es totalmente mi reflejo en ellos. ¿Cómo fue para ti romper la relación cuando la otra persona pues no quería? Pues no sé, fue desgastante porque, o sea, realmente yo cuando quería romper la relación, pues pensaba que ya iba a ser así de tajo, ¿no? O sea, que justamente estoy dejando esto para quitarme estos problemas y quitarme este ambiente o la toxicidad y las actitudes, las indiferencias, y pues las seguía recibiendo. Entonces para mí sí seguía siendo como, ¿qué onda? O sea, yo ya quería estar tranquila. Creo que con el tiempo se fue, pues creo que aceptando de su lado. Yo, algo que pensé mucho, o bueno, como que con el tiempo vi, fue que también él aprendió a ser papá, que realmente vio que sí la decisión fue buena para los dos, que fue lo más sano y que también, pues, las dos personas que estaban en medio, estaban bien. O sea, estaban tranquilas con eso. Y pues yo creo que también seguramente él se enfrentó a cosas que desconocía, porque pues probablemente yo sabía cómo cambiarlos y cómo bañarlos y qué darles de comer y etcétera. Y pues él tuvo que aprender a hacer eso. Entonces, creo que con el tiempo, y claro que hubo alguna conversación y en alguna plática él me dijo como fue lo mejor. O sea, realmente sí fue lo mejor. Yo no lo quería aceptar, porque pues bueno, habían como muchas culpas de por medio, pero cuando yo le dije de que no pasa nada, o sea, yo te perdono. Entonces, él, pues bueno, o sea, cuando platicamos, tuvo que pasar un periodo largo para poder llegar a esta madurez de comunicarnos, porque pues al principio sí era muy irritante, o sea, habían también muchas heridas, habían muchas diferencias que
siguieron existiendo entre los dos y creo que todavía aún más, ¿no? O sea, como pues ese rencorcillo, ese dolor, esa también idea de que probablemente era yo la que había terminado con una familia y que yo había tomado la decisión de que todo eso estuviera pasando y que si todo eso estaba pasando era por mi culpa. Entonces yo desde un principio dije, pues ni modo, o sea, me voy a aventar el ¿Tú paquete. te creíste esta culpa? No, No. la verdad no. La verdad no. También en terapia, o sea, porque ese también fue un parteaguas para que yo fuera a terapia. También entendía que muchas cosas que venían de él hacia mí era como él, o sea, era como lo que él pensaba de él, o como esa inseguridad, o como que me lo hacía creer a mí, o sea, me lo sembraba a mí también. Como él, por ejemplo, ¿cómo vas a poder sola? Era Sí. como un, ¿qué voy a hacer solo? Sí, ¿qué voy a hacer yo? O Ajá. sea, ¿qué va a pasar conmigo? Y sí, o sea, probablemente en ese momento yo también dije, no, sí, claro, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer sola? ¿Quién me va a querer con 2 hijos? O sea, un pensamiento, digo, porque tampoco mi separación era porque yo quisiera ya ir a buscarle un papá a mis hijos. O sea, mis hijos van a tener papá y él es su papá hoy y siempre. Pero no era mi razón de ser, no era mi causa, no era por lo que yo estaba queriendo huir de ahí. Eran pues, realmente algo de 2 personas. O sea, siempre, ¿no? Y obviamente también llegaron a ver esos pensamientos de, no, pues entonces, ¿quieres a alguien más o quieres estar con...? No, o sea... O sea, para ti ya era insostenible esa relación. Totalmente. Y era como, empezó tan chiquita, a los 18, termina a los 24, te perdiste, tú sentías esa pérdida de ti misma y era un necesito recuperarme. Sí. Entonces, realmente me enfoqué en eso. O sea, empiezo a trabajar, empiezo, pues también, o sea, a generar monetariamente. Es padrísimo, porque empiezas a ver que justamente, pues, eres independiente, que tú también te puedes dar esos lujos, esos gastos, esas necesidades que tienes. Y pues también, ¿no? O sea, hacia mis hijos de, bueno, vamos a comer, vámonos al cine, o sea, lo que fuera, la actividad que fuera, yo la disfrutaba muy en grande. Y creo que también me ayudó a valorar muchísimo, porque pues también yo venía de una familia que pues me daba todo aquí, o sea, tenía todo, ¿no? O sea, yo no tuve esa carencia nunca en lujos. Y probablemente también con el papá de mis hijos tampoco. Y en esta ocasión me había enfrentado en el de, pues ahora te lo tienes que dar tú y te lo tienes que comprar tú y pues ahora tú te haces responsable porque también ya tomaste otra decisión. O sea, hazte responsable de absolutamente todo lo que se venga. Entonces, pues empiezas a valorar muchísimo. O sea, en todo lo que gastas, en todo lo que compras, en todo lo que inviertes tu dinero, lo valoras demasiado. Híjole, te cambió mucho la vida, amiga. ¿Cómo te sientes ahorita? Ay, feliz. O sea, obviamente fueron diferentes etapas. O sea, digo, laboralmente, cuando empiezo esta etapa y que yo el día de hoy, por ejemplo, no me veo sin trabajar. O sea, ya no me veo descartando la idea de trabajar, de tener un negocio, de yo seguir creciendo laboralmente. Creo que justo en este momento, en esta etapa de mi vida es cuando más me siento tranquila, me siento satisfecha, me siento llena. Obvio, llegan momentos en los que también quiero tirar la toalla porque estoy harta de pues sí, o sea, de que pues, te cansas, o sea, es agotador a veces, pues también, para mí es tener muchas vidas. O sea, tú sientes que tienes muchas vidas. Sí. O sea, porque pues no es la misma Paola de que aquí entre amigos que yendo a trabajar y pues hay un papel, ¿no? Tienes que ser profesional, tienes que enfocarte, tienes que hacer ciertas actividades donde tienes que hacer un trabajo siendo mamá. O sea, es totalmente diferente.
tengo amigos que justamente y digo amigos muy cercanos que totalmente me dicen, no eres la misma. O sea, obviamente no eres la misma en una fiesta echando relajo que pues estando con tus hijos, comiendo, platicando, conviviendo. Y pues no, o sea, tengo como esas diferentes Paolas. Pero bueno, o sea, como es una misma. Simplemente como que voy y me hago responsable en cada una de esas áreas. Ok, y ahora que hace ratito tú mencionabas, ahora sí te puedo decir como que quiero. ¿Qué quiere Paola? Ay, mira, ahorita, antes, por ejemplo, ¿no? O sea, quería tener un trabajo que me hiciera sentir tranquila, que me hiciera sentir feliz. Lo tengo. O sea, hoy lo tengo. Quién sabe mañana, ¿no? Igual quiero otra cosa y quiero algo diferente, o quiero escalar a otro lugar, o me quiero ir a otra ciudad. Pero realmente estoy haciendo lo que me gusta, con las personas que me gustan, porque de verdad que la vida siempre me ha puesto como que personas súper claves para enseñarme cosas y apoyar, no sé, o sea, hay algo que yo neta me siento muy, 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 muy bendecida de que siempre me he rodeado de personas muy importantes en mi rompecabezas. Ok. Como mamá, probablemente antes me sentía como, bueno, siempre, ¿no? Hay días que digo, me siento la peor mamá porque pues no estuve mucho tiempo con ellos, o porque justo por el tema de tengo que trabajar y a veces tengo que salirme de casa todo un día, pues que no pueda estar 100% con ellos como en algún momento sí lo hice. Entonces como que tuve esos dos momentos en los que conozco lo que es estar 24 horas con mis hijos, y ahorita pues probablemente ya no lo hago, pero lo entienden. Entonces me siento bien, me siento tranquila de lo que estoy haciendo. Espero estar siendo también un ejemplo, que lo veo. El otro día Valentina me decía de que yo quiero trabajar como tú, pero yo me quiero ir a vivir a Japón. Y yo dije, wow, es una niña con demasiadas inquietudes, pero siento que y también, ¿no? De su papá, o sea, porque también su papá tiene su trabajo y es una persona responsable y es una persona también con muchos valores que a ellos les enseña. Entonces siento que han estado como que absorbiendo de ambas Lo mejor partes, de ambos. lo mejor de ambos, totalmente. Qué increíble. Y bueno, con amistades, la verdad, repito, como que siempre también he tenido a personas súper esenciales en mi vida, que han permanecido también en mi vida. Entonces estoy súper agradecida con esas personas que también me han visto en la peor etapa de mi vida, rota como nunca. Y ahorita que yo creo que me ven es como, güey, o sea, yo te veo y estás pasándola Increíble. increíble, o sea, estás bomba. Y ahora sí que creo que es algo pues importante. Igual en su momento yo lo odiaba con todo mi ser en el tema amoroso, o de pareja, o de relaciones, porque obviamente después del proceso que yo había tenido con el papá de mis hijos, pues estaba muy indispuesta, estaba muy herida, estaba muy espantada. Yo le huía muchísimo. Para mí era como, pues no, o sea, ponía un pero, también era, no sé si exigente, pero sí buscaba muchos peros todo el tiempo. Y para mí también era muy fácil irme, ¿no? O sea, ya aquí no funcionó, adiós, ¿no? Y también probablemente me tenía también que hacer cargo, ¿no? Porque sí te haces responsable, o sea, sí eres responsable de lo que la otra persona siente, de lo que la otra persona pasa, porque pues ya son una pareja. Uh-huh. Pero pues también habían cosas en las que yo no podía permitir volver a pasar un ciclo largo para volver a estar probablemente en una relación que no me tuviera feliz, que no me tuviera tranquila, y que no fuéramos hasta por el mismo camino. Y creo que más todavía por el hecho de pues tener 2 hijos y tener una persona dentro de tu vida que probablemente también o te va a dar paz o te va a dar más problemas. Pues yo no podía permitirme estar en un lugar donde no me tuvieran tranquila. Entonces, ahorita
después de tantos sapos, después de 1000 sapos, conozco una persona que partió así del hilo de mis patrones, de mis inseguridades, o sea, de todo eso que yo pensaba de que no, güey, o sea, no, imposible, no existe, ya, me rindo. O sea, no va a haber alguien que me pueda entender o que me pueda acompañar en esto, o sea, realmente sentirme acompañada y respaldada. Conozco a mi novio y se ha vuelto como mi cómplice. O sea, ha sido el cómplice en todo, porque también creo que compartimos muchísimas cosas. No sé, o sea, yo empecé a ver que puede tener una conversación con él laboral. Se me hace una persona extremadamente inteligente. Entonces, eso a mí, o sea, me atrae demasiado, ¿no? O sea, siento que si una persona me puede aportar algo que yo no sé, que probablemente yo tenga cero conocimiento en ese tema, y escuchar y saber que esa persona también se desenvuelve en eso y que le gusta eso y que se apasiona por eso, como que a mí me gusta, o sea, me genera más. Uh-huh. Obviamente, pues la comunicación que te comentaba, yo era pésima para comunicar lo que sentía y lo que pasaba en mi corazón y en mi ser, en todos los sentidos, o sea, fuera lo que fuera, yo no decía nada por evitar y por este pasado de que, pues es que si digo algo, pues va a haber un problema, o si digo algo, me van a tachar de loca. Y se rompió, o sea, totalmente ahí yo me pude dar cuenta que ya no tenía una pareja, también tenía un amigo, ¿no? Porque por lo regular con los amigos son con los que hablas cosas que probablemente con tu pareja no hablas. Claro, porque sientes esa libertad de, sí, justo, no me va a devaluar, va a estar como con una actitud de escucha. Sí, y que pides, ¿no? O sea, una cosa es que te escuchen y otra cosa es que también se siente y te procura entender, o sea, que te quiera entender. Sí, que empatice con lo que le estás diciendo. Y en todo, o sea, aparte, escucharme, o sea, si fuera la tontería el chisme de, es que hoy hice esto y fui, me compré unas papas y luego me dormí y luego vi una película y como que la conversación fluía y luego qué película, o no, que en otras ocasiones era como, qué padre, qué bueno que viste una película, ¿no? Aquí era como, ¿qué película viste? ¿Te gustó la película? Ay, ¿de qué trató? Ay, y que sí. fuera saliendo. Uh-huh. Entonces, eso y 1000 cosas, o sea, la comunicación, la relación, pues todo, o sea, fue como, realmente, o sea, conocí algo que desconocía, porque yo ilusamente llegaba y decía como, no, es que hizo esto, wow, que probablemente es algo normal, ¿no? O algo que, pues sí hay hombres que sí lo hacen, pero para mí era como, fue muy especial el que él llegara e hiciera y tuviera esas atenciones conmigo, sin saber yo también qué onda, o sea, sin saber como todas esas heridas y todas esas experiencias que yo tenía. En ese momento, cuando él llegó, para mí fue como, la verdad es que ya estaba así dejándome fluir por la vida, porque también, o sea, uno luego se la pasa buscando como, es que quiero a esta persona y la idealizas y te decepcionas y estás así como en un sub y baja de relaciones que probablemente no, pues tenían que estar ahí para aprender algo, pero pues que tú quieres estar ahí porque ya, es esta persona, ¿no? Y te aferras. Entonces él llegó a ser como lo más espontáneo. Venciste dos cosas que son muy fuertes en mujeres que se quieren separar y que muchas veces se quedan. Una, bueno, que tú no tenías que era la culpa, pero esta parte de ¿qué voy a hacer sola? Uh-huh. Y dos, ¿quién me va a querer? Uh-huh. A mí. ¿Qué les dirías a esas mujeres que sí se detienen, o sea, todavía pues sí, a lo mejor sigue incluyendo la culpa por la culpa, que se detienen porque ¿qué voy a hacer sola? Y que se detienen también porque, no, pues sí, ya, ¿quién me va a querer con una hija, 2 hijos, 3 hijos? Sí.
Pues yo creo que, o sea, que siempre después de la tormenta, siempre viene la calma, o sea, siempre hay un momento en el que vas a tener que estar tranquila. Y que sí es mucho de que tú aportes a que quieras enfrentar eso, ¿no? O sea, creo que está en uno la decisión de te quedas y sigues viviendo lo que ya conoces, o te arriesgas a salir y probablemente a conocer otro mundo y otra tú. Sí, otra tú. Y seguramente va a haber personas también que van a seguir o sea, poniéndote y haciéndote, enfrentándote a cosas nuevas, a decisiones nuevas. Pero creo que siempre el camino y la decisión que tomes no va a estar mal. O sea, no va a haber decisión mala. Hay un punto muy importante, amiga, que tú querías recuperarte a ti. O sea, como que veo que no es que a ti no te haya importado nada, solo que... porque sí, obviamente hubieron muchos factores por los cuales mucho tiempo lo intentaste, sí. Pero llegó un punto donde para ti, a pesar de todo eso que tú también traías cargando, fue como, priorizo recuperarme. Sí. Me priorizo volverme a encontrar con Paola. Y eso qué padre, te lo aplaudo, porque, híjole, pues es que qué sentido, o sea, justo, por eso se cae en la depresión, porque te pierdes. Sí. Entonces ya si te pierdes, pues como que vas viviendo en automático y como que ya dejas que otros sean los que vayan dirigiendo tu vida. Sí. Y sí, o sea, ya cada vez te vas metiendo más, te vas perdiendo más y más y más, que dices, ya que no sé cómo salir de esto. Uh-huh. Yo tuve muchas personas, o sea, sí hubo muchas personas que me tomaron de la mano, o sea, definitivamente sola no, pero sí era porque yo quería, ¿no? O sea, es como lo típico, ¿no? De que un amigo te está dice y dice y dice, pero es cuestión de que tú quieras hacer ese cambio, porque, y justo cuando el amigo ya se rinde contigo y dice, bueno, lo va a hacer cuando ella quiera, o sea, por más que yo quiera ayudarlo, no, si no se deja, pues ¿cómo? Entonces siempre procuré como, bueno, digo, no sé, a veces siento que tomo las cosas como muy, como tienen que ser, o sea, no le busco tanto el por qué, o sea, ¿por qué? Porque a mí, ¿por qué me está pasando eso? No sé, es como, pues, ¿para qué? O sea, claramente todos los días, o sea, vas un día nuevo. Yo veo todos los cambios que han habido en mí, emocionales, personales, físicos, o sea, pero por decisiones que yo he tomado y porque yo he querido dejar que sean como tengan que ser. O sea, sí se lo dejo a la vida, pero pues también es uno poner como ese granito, esa semillita para que empiece a crecer la flor o la planta para donde tenga que ir y como se tenga que acomodar, pero pues ya tú lo sembraste. Te felicito, en verdad. Amiga, un último mensaje que quieras dejar a mis psicoamigos. Pues solo que vivan el hoy, que no se estanquen en el pasado, tampoco que piensen en el futuro tanto, o sea, que realmente disfruten de las personas, de la familia, de su trabajo, de su pareja, de lo que ustedes están haciendo hoy, que seguramente va a dar frutos el día de mañana. Padre. Además que sí lo transmites, te digo, o sea, yo te conocí y te sentí muchísimo más relajada que yo. Sí, yo voy por la vida así. Pues sí, pues es que para y se nota, o sea, creo que cuando, o sea, vives una vida auténtica y disfrutas lo que haces y te sientes bien contigo, pues lo vas reflejando y obviamente eso también atrae. Sí. Totalmente. Ya, pues felicidades. Y psicoamigos, muchísimas gracias por su atención. Síganme en mis redes sociales como psicoanakaren en Instagram, TikTok, Facebook y este programa que se llama No es Terapia. Amiga, ¿cómo te pueden encontrar? Paola González en Instagram y Paola González en Facebook, y creo que son las únicas redes sociales que ando manejando. Ok, perfecto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.
Bye.